El tema del día es presentado por Cemento Ultracel. Calidad garantizada. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que buena parte de las familias hondureñas hoy se hayan levantado con optimismo, no obstante las dificultades. Es fácil decir, ojalá que haya optimismo en todos los hogares de Honduras, pero solo sabiendo qué sucede en cada hogar de Honduras, realmente podemos estar convencidos que la mayor parte se ha levantado con optimismo. Las dificultades siempre están en el hogar, los problemas económicos siempre priman en el hogar, las relaciones de pareja, las relaciones padre-hijo, madre-hijo. Bueno, la vida no es fácil llevarla, y muy difícilmente el 100% de las familias hoy están optimistas con los primeros rayos solares. Pero ¿qué más podemos pedir y decir? Que hay que enfrentar, porque todos enfrentamos esos problemas de una u otra manera. No hay familia en Honduras que no tenga dificultades que resolver. Algunos, que son los menos, no tienen la dificultad que más golpea a los hogares, que es la cuestión financiera. Pero no crean, puede sobrar el dinero en una casa, pero dificultades de todo tipo siempre hay desde la perspectiva y orden ético, moral. Eso es así. Pero yo espero que hoy enfrentemos el día con inteligencia, con sabiduría, pidiéndole esa sabiduría al Creador del universo, porque la mayor parte hemos nacido en hogares cristianos en Honduras y somos gente de fe, hombres y mujeres de fe. Y ese asunto de la fe hace milagros. Así que voy a pasar al tema haciendo solo unas pequeñas aclaraciones, porque tengo que hacerlas, porque si no las hago, entonces esa opinión pública, esos sectores que ven el programa, siempre califican, y está bien que califiquen, si es buenos. La alegría de uno es que lo vean. La alegría de uno es que el público tenga el programa como un referente interpretativo. Y no todo el mundo va a hablar bien del programa, ni del contenido del programa, ni de los invitados del programa. Siempre los programas tienen desafectos por muchas razones. Y entonces hay algo que sí me gusta aclarar a mí. Cuando se me pregunta, cuando se me demanda o cuando se me critica, porque solo está una parte. Miren, hay partes que le condicionan a uno los programas. Mire, Renato, hombres y mujeres, voy pero solo. Y hay veces que esas partes uno quiere conocer el criterio. Uno está interesado en conocer el criterio. Y no hay otra forma de conocerlo si no es aceptando las condiciones. Siempre me ha ocurrido eso. Ya, ¿cuántos años tiene Frente a Frente? Yo de coordinarlo, de moderarlo, tengo como 23 años en Televicentro. Me he encontrado con exfuncionarios públicos, con funcionarios públicos que condicionan su presencia en el programa, pero sí están solos. Cuando digo yo, puedo superar este tema sin que el programa se vea afectado, pero la verdad es que necesito la otra parte, le digo, bueno, muchas gracias. No acepto su condición. Y así, en efecto, ha sucedido. Muchas veces he perdido temas e invitados por esa condición. Pero otras veces, cuando creo que es necesario escuchar a la otra parte, ya sea de la parte del sector oficial, me refiero a funcionarios públicos, acepto las presencias de una sola parte. Y hoy quería escuchar realmente a Romeo Vázquez Velázquez. Ya les voy a decir por qué. Y se le pidió que aceptara la otra parte. No, yo voy solo a explicar mis razones y lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces le dije al productor, bueno, aceptémoslo, asumiendo los riesgos de las críticas, ¿verdad? Asumiendo los riesgos de las críticas que siempre habrán. Pero así es esto. Por eso voy a dejar a Luz Madrid para que me presente el título del programa. Luego voy a presentar yo al general Vázquez Velázquez, el BTR que tenemos preparado para que usted más o menos se dé cuenta
de qué es lo que hoy vamos a debatir en Frente a Frente. Lucecita, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Muy bien, muchas gracias, licenciado Renato. Y espero que también esté muy bien toda la gente que nos ve a esta hora de la mañana. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante. Estaremos dándole lectura en el transcurso del programa. El tema de hoy solo es parte del debate circense que muchas veces ocurre en Honduras, o realmente el estamento político que nos gobierna en la actualidad quiere meter en la cárcel al general Romeo Vázquez por el golpe del 2009. Comparta su opinión a través del 9773-6065 y también a través de cada red social como @FrenteAFrente HN. Expliquemos eso de circense, porque no estamos demeritando el tema, no lo estamos demeritando, pero en Honduras, Luz, te cuento, y tú lo has de saber porque has sido comunicadora desde hace varios años en la ciudad de San Pedro Sula, hay veces que ocurre mucho tema ruidoso, pero mucho tema ruidoso para distraer, pero no necesariamente porque hayan las intenciones. Eso viene ocurriendo y los periodistas lo percibimos desde hace décadas, cuando es un tema ruidoso, cuando decimos, no hombre, no le demos cobertura a eso es pura onda distractiva. Entonces por eso hacemos ahí el paralelismo, nos preguntamos si esto que estamos viviendo ahora, porque hemos visto muy serio tanto al ministro de la Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto, los hemos visto muy serios en el debate, por eso nos hacemos la pregunta, o si es un distractor, si es un tema de los muchos circos en los que vivimos los hondureños, o realmente hay toda una intencionalidad de meter a la cárcel a la gente que el actual gobierno culpa de ser los protagonistas del golpe de Estado de 2009. Ese es el puntito. Y ya vámonos con Ulises Aguirre, que nos ha preparado ahí un contexto de lo que vamos a debatir esta mañana aquí en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro. A Romeo, ustedes han escuchado un reloj que le hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso es lo que le espera a Romeo Vázquez en breve. Es la advertencia o amenaza del actual ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, para el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez Velázquez, un crítico mordaz del actual gobierno al que acusa de comunista, populista e improvisado. Y más ni sabe él, ¿verdad?, que al atacarme a mí, y casi con amenazas de muerte, prácticamente, yo queriéndome meter preso, como él dije también, ¿verdad? Entonces está también llevándose de encuentro a las Fuerzas Armadas, porque lo que debe saber él, que en las Fuerzas Armadas no se toman decisiones individuales, sino que son colegiadas. En esta declaración, el titular de la Secretaría de Defensa insinúa que Romeo Vázquez, junto a quienes movieron los hilos del golpe de Estado en el 2009, terminarán en la cárcel al llegar al fin, dice, su impunidad. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Que el crimen del golpe de Estado sigue en impunidad. Entonces por eso se burlan de la gente, por eso salen como grandes patriotas a hablar de democracia en televisión, en foros, cuando asesinaron personas, cuando dieron golpes de Estado, cuando saquearon las arcas del Estado. Yo creo que más bien es un exceso de confianza que se tienen algunos funcionarios, que se les olvida que no son activistas de un partido, sino que son representantes del Estado de Honduras. Para el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, más allá de la intromisión de un ministro en la administración de justicia del país, esta declaración evidencia la consigna del actual gobierno de perseguir a quienes se crucen en su camino en sus intentos de perpetuarse en el poder. No hay duda que es el asomo de esos intentos de persecución política contra todas las figuras del Estado que se oponen a un Estado socialista en el país. La advertencia del ministro de Defensa al general Romeo Vázquez Velázquez y a quienes se vistieron de blanco en el 2009 se volvió viral en las redes sociales y sembró la preocupación, pero también la indignación en la oposición política del país. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel. Calidad garantizada. Vamos a escuchar una vez más lo que el ministro de la Defensa decía esta semana muy temprano. Lo vi yo, lo escuché aquí en el noticiero que coordina Ramón Matute, TN5 Matutino. A Romeo, ustedes han escuchado un reloj que le hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso es lo que le espera a Romeo Vázquez en breve.
Es que el golpismo se lleva en el ADN. Usted ha visto cómo han salido varios pues retirados también a hacerle barra al general Romeo Vázquez. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Que el crimen del golpe de Estado sigue en impunidad. Entonces por eso se burlan de la gente, por eso salen como grandes patriotas a hablar de democracia en televisión, en foros, cuando asesinaron personas, cuando dieron golpes de Estado, cuando saquearon las arcas del Estado, cuando se prestaron a un montón de cosas ilegales. Y como siguen en impunidad, creen que pueden seguir en la impunidad, pero las manecillas de reloj van contando las horas y esperemos entonces buenos resultados para que la ley se haga prevalecer. Sí, esa última parte es la que hace pensar a alguna gente que el secretario de la Defensa advirtió que cuando haya un fiscal, y si ese fiscal es afín al Partido Libertad y Refundación, pueden construir una acusación contra Romeo Vázquez Velázquez aquí en el país. ¿O no va usted más allá interpretando que lo están amenazando de muerte? Yo sé que esto no es un tema de juego. Yo no estoy preguntando, fíjense bien, no estoy preguntando creyendo que este tema no es serio. Me hago la pregunta si en efecto es serio o es un poco de circo, pero cuando escucho a Zelaya, el secretario de la Defensa, que las manecillas del reloj van corriendo y ya pronto se hará justicia con Romeo Vázquez Velázquez, asocio que está diciendo esperen que haya un fiscal diferente al que tenemos para que construya una acusación contra Romeo o contra cualquiera que se involucró en el golpe de Estado. Pero Romeo va más allá y lo interpreta como una amenaza de muerte. Renato, buenos días. Es para mí un placer saludarlo. Un saludo al pueblo hondureño, a todos los hondureños que madrugan a trabajar y que se ganan la vida con el sudor de su frente. Yo voy a disentir un poco con usted en este caso con la pregunta que están haciendo ahí. Él no está hablando de cárcel, en ningún momento menciona cárcel. Y entonces la interpretación que da es cualquier cosa que puede suceder. Mire el caso que sucedió en el Ecuador hace poco. Viene, ¿verdad? Y ya habían amenazado al señor Fernando Villavicencio, candidato presidencial. Y uno de los expresidentes le había dicho, ya se te va a acabar la fiesta. Una amenaza. Y después lo asesinan. Entonces, por eso es que disiento yo en este caso, porque la pregunta debe ser más abierta. Le voy a preguntar a usted, Renato, póngase en mis zapatos, que fuera usted. ¿Cómo lo interpretaría usted? Pregunta. No, francamente se lo digo. Usted me lo pregunta a mí, sí. y yo le voy a responder. Yo no siento que lo esté amenazando de muerte. Bueno, pero póngase en mis zapatos. Póngase en mis zapatos lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo yo comprendo, lo entiendo a usted también. Sí, y bueno. puedo comprender a su familia que se pueden imaginar cualquier extremo. Bueno, entonces, yo lo que hago es que quiero dejar constancia histórica. Lo que está sucediendo, mire. Los proyectos comunistas, y yo sé que muchos no lo quieren entender así, pero así son, los construyen sobre la base del odio, sobre la base de la venganza, sobre la base del resentimiento y sobre la base también de la envidia. De muchos esos son los valores de la creación de los proyectos comunistas. Y eso sucede no solamente en Honduras, sino que en América Latina. Cuando hay odio en el corazón de una persona, usted no sabe cómo va a reaccionar. Yo se lo digo al pueblo hondureño. Hay odio en muchos hondureños. El otro día yo fui a un supermercado y me encontré con una persona jovencita. Y mire cómo va transmitiendo el odio de generación en generación. Porque eso es lo que han venido sembrando desde el 2009 para acá. Y dice, pucha, hasta me dan ganas de vomitar de ver a este golpista. Jovencita en un supermercado. Odio. Y ese odio lo va a encontrar en un montón de hondureños porque se lo han transmitido sobre la base de la mentira. Porque esta gente miente. Y miente con tanta vehemencia que manipulan a la opinión pública. Ese golpe de Estado lo han explotado a su conveniencia con una estrategia. Pero el ministro de la Defensa, que no es cualquier persona, Renato, el ministro de la Defensa es el que forma parte del alto mando de las Fuerzas Armadas, una institución que es
según el artículo 272, apolítica, obediente y no deliberante. No tiene que meterse en aspectos políticos. Y además son los responsables de la seguridad nacional de Honduras. Y que una persona que está en una posición tan delicada exprese ese tipo de comentarios, TikTok, ya le queda poquito tiempo. ¿Cómo lo puede interpretar el resto de las personas? Yo he recibido miles de mensajes, miles de interpretaciones. Usted lo interpreta de que no es amenaza. Pero las personas que me han llamado, las miles de personas... Amenaza de muerte. Yo lo creo, yo interpreto que no es amenaza de muerte. Pero pero no es juego. Pero que hay una velada amenaza de acusarlo, eso sí. No es juego esto, Renato. Es algo muy serio, pero muy serio. Y además de eso, que es una persona que es sobrina política de la presidenta de la República. Y que además de eso es hijo del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya. O sea que se convierte prácticamente en un vocero, porque ellos no reconocen que lo que hicieron en el 2009 fue culpa de ellos mismos, no de Romeo Vázquez. ¿Qué tenía que ver Romeo Vázquez? Ni en la política estaba yo. Y ellos lo han hecho ver como que sus mentiras se la han creído ellos como que es una verdad y que uno estaba en contra de ellos y que uno les dio golpe de Estado. No es cierto, Renato. No son así las cosas. Por eso es que yo salgo a decir la verdad, porque la verdad, aunque duela e incomode, pero es la verdad. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? ¿Quiénes llevaron a la crisis al país? ¿Por qué las demás fuerzas políticas del país se pusieron en contra de ellos? ¿Por qué la autoridad correspondiente actúa en contra de ellos? Yo ahí le mandé el expediente completo de todo lo que sucedió. Y aquí lo tengo. Mire, este expediente aquí lo tengo. Completito de todo lo que sucedió en el 2009. Y aquí están las órdenes que dieron. Yo no sé si lo pudiesen poner, ahí está, mire. Ahí está todo lo que se refiere al expediente de la Corte Suprema de Justicia. No mía, aquí la tengo, ahí lo está. La carta la orden de captura, la orden de captura que dio la Corte Suprema de Justicia y que no fue a Romeo Vázquez, sino que ellos pidieron un comando de las Fuerzas Armadas para que cumpliera la misión. Pero fue culpa mía. Yo tenía que ver algo en esto. Más bien deberían estar agradecidos por todo el esfuerzo que hicimos como miembros de las Fuerzas Armadas, Renato, para tratar de evitar ese conflicto. Hablar con todos los políticos. Ante las Fuerzas Armadas, cuando tenía el Consejo Superior, solo los llevaba a la Fuerza Aérea y los encerraba y ahí salía humo. Los ponía de acuerdo a los políticos. Pero esa vez no se pusieron de acuerdo porque a unos los avalaba la ley y al otro que quería meter el socialismo del siglo XXI y que se había comprometido con Chávez y que había recibido dinero de Chávez y que había sacado dinero del Banco Central, no lo avalaba la ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos vienen, ¿verdad?, le echan la culpa al que al final le correspondió mantener la paz y la tranquilidad que fue a las Fuerzas Armadas. Y no es Romeo Vázquez, es una institución la que hizo la misión de mantener la paz y la tranquilidad y asegurar de que hubiese alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Romeo, pero ¿cuántos años han pasado de ese suceso? 14 años. Y usted estos 14 años, yo lo he visto, que anda con un guardia de seguridad, que se moviliza por todo el país, no le ha ocurrido nada. ¿Por qué debería ser diferente después de 14 años en que no ha habido ninguna agresión física contra usted? Verbal posiblemente, pero ¿por qué se está imaginando que ahora es que pueden agredirlo y hasta matarlo? ¿No vio usted las declaraciones? Hombre, voy a escucharlas bien, por favor. Otra vez quiero escuchar, escuche el principio. porque yo les digo, yo desde un primer momento lo que interpreté eso como una advertencia de que el tiempo corre y que con un fiscal a fin a libre se le puede acusar a usted. ¿Y de qué? ¿De qué me podrían acusar? Va la pregunta. Bueno, eso está por verse. Por eso estoy diciendo, a menos que fabriquen mentiras, pero por eso es que hay que interpretarlo de la forma apropiada. Y le voy a decir algo, Renato, yo no les tengo miedo, pero sí quiero dejar constancia histórica, ¿verdad? Por cualquier atentado terrorista contra mi persona o contra mi familia, yo le digo que a quienes tienen que ver en ese asunto va a ser la familia Zelaya. Ellos van a ser porque son los que están en el poder. Ellos son los que mandan un vocero a hablar
y decir las cosas, porque demuestran el resentimiento que hay contra mí. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa puedo tener yo? Si ellos mismos son los que hicieron el desastre y pusieron a pelear con los otros políticos del Partido Liberal. Esa es la pregunta que me hago. Y ¿sabe qué es lo preocupante de esto? Y yo creo que la familia Zelaya debe hacer una aclaración sobre esa declaración del secretario de la Defensa. Debe hacer una aclaración, porque aunque haya hondureños que interpretamos que ahí no hay amenaza de muerte, hay otros, están escuchándolo ustedes, que sí lo interpretan. Y en un país que vive iracundo, que vive irascible, en un país donde hay mucho crimen organizado, bandas criminales, tantos intereses en juego, alguien simplemente para llevar agua a su molino creando anarquía, sin que sea la familia Zelaya, puede atentar contra usted, simplemente para que culpen a la gente del gobierno, a la familia que no gobierna. Eso es lo terrible, ese es el problema cuando ocurren estas cosas. Por eso la familia Zelaya debería desde ya aclarar, ya sea a nivel de su ministro de Defensa, a nivel del gobierno central, que en ningún momento están pensando en eliminar físicamente a Romeo Vázquez Velázquez, que en todo caso lo que están diciendo es que por la vía jurídica ellos sabrán cómo sustentar una acusación, es que le están diciendo que las manecillas del reloj corren y que el tiempo para él se está terminando en cuanto a la impunidad, porque lo que dijo es impunidad, dijo él. Bueno, impunidad, o sea que lo que está diciendo es, no ha habido acusación por el golpe contra usted. Renato, ¿quiénes son los que están en la impunidad? Vuelvo a insistir y agarro este documento despacio y lo presento acá. ¿Hay algún procedimiento judicial contra Romeo Vázquez? Y quienes se quedaron en la impunidad por el pacto de allá de Cartagena de Indias, son ellos. Son ellos los que quedaron en impunidad. Más bien ellos salieron ganando porque hasta le regalaron un partido político. Han llegado al poder y utilizando el concepto del golpe de Estado han manipulado. Y ahora están en el poder. Lo que pasa es que ahora que están en el poder están haciendo lo mismo. Y yo le voy a preguntar al pueblo hondureño, ¿cómo quieren vivir? ¿Como comunistas o en libertad? La pregunta que yo dejo plasmada, porque esto nos están llevando a un sistema tipo Venezuela, Nicaragua o Cuba. Y está evidenciado con todo lo que vienen haciendo. Todas las violaciones a la Constitución que vienen haciendo. Y no les gusta que uno les diga eso. Por eso traen a valor presente otra vez lo que sucedió en el 2009, que fue culpa de ellos mismos, porque ellos mismos están violando la ley. Y por eso ahora se escudan y todos los días que da una declaración salen diciendo, nos quieren dar golpe de Estado. Lo utilizan como una cortina de humo, o será que lo aprendió el ministro, que se llama la palabra camuflaje. Se camuflan en esa palabra, que cualquier expresión que diga una persona, dicen que les quieren dar golpe de Estado. Y están haciendo una cacería de brujas, porque están haciendo un espionaje terrible a todas las personas que creen que son enemigas del sistema y que los pueden detener en cuanto a su aspiración de quedarse en el poder. Ahí andan interviniendo teléfonos, dándole seguimiento a las personas. ¿A usted le consta eso, Romeo? No ¿de dónde cree que sacaron todas las informaciones que salió de un general ahí que lo sacaron ahí? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? No salió por todo. ¿Está refiriendo usted a Fernando Muñoz, el comandante de la Policía Militar del Orden Público? No, me estoy refiriendo a Jun Pacheco, al general Jun Pacheco. ¿De dónde salió eso? Porque lo grabaron, porque ahí andan haciendo espionaje. Ese es el trabajo que andan haciendo, siguiendo a aquellas personas que ellos creen que pueden decir algo en contra de ellos. Porque ¿quién les va a dar golpe de Estado? Dígame, si ellos tienen el control de toda la institucionalidad en este momento. Nadie está pensando. Lo que hago yo es decir la verdad, porque alguien tiene que asumir la responsabilidad histórica, porque lo voy a decir y voy a traer a mi mente un pensamiento que me gusta mucho, que yo prefiero morir esclavo de mis principios que morir esclavo del comunismo. Y yo me declaro anticomunista porque ellos le han hecho mucho daño a la humanidad. Le han hecho mucho daño a Honduras en esos 60 años que yo más o menos conozco la situación de ellos. Le han hecho mucho daño a Honduras. Muertes, asesinatos, quemas de edificios, incendio de negocios, saqueo de negocios, poner bombas, asesinar personas,
¿qué más? Quemar llantas, manchar paredes. Todo eso es lo que han hecho ellos en los últimos 60 años en Honduras. ¿Cómo yo voy a estar a favor de esta gente si sé que le han hecho daño al país? Yo voy a estar a favor de aquellas personas que traen prosperidad, que es lo que yo quiero para mi país, que el país salga adelante. Y tenemos opción, sí tenemos, pero no estar afamando o defendiendo a personas que le han hecho daño a Honduras y que ahora que están en el poder creen que son dueños del país y que nos pueden limitar hasta lo que es la libertad de expresión. Después vamos a ver con los medios de comunicación, porque así va avanzando los procesos comunistas. Mis preguntas usted no las interprete como que yo estoy defendiendo o acusando. Mi deber como periodista es preguntar, repreguntar, y yo puedo tener mis criterios de lo que interpreto de ciertas cosas, pero no es en función de que he tomado partido por estoy en contra de este. No, yo simplemente tengo aquí la obligación como periodista de preguntar. Y aunque me están acusando ahí de que soy inocente con alguna pregunta que hice, es bueno hacerla. Si no le han hecho nada en 14 años después del golpe, ¿por qué? Le pregunté yo, ¿por qué se lo podrían hacer ahora? Le voy a decir algo. Yo guardé silencio durante 14 años y usted le consta que he sido bien prudente. Yo no andaba diciendo nada, pero ¿sabe qué? Ya me cansé. Me cansé de que me acusen. Ahí vean las redes sociales, todos los días, asesino. ¿A quién he asesinado yo? ¿Qué más asesinatos que los que ellos han cometido ahorita con esa carrera de mujeres? ¿Cuántas mujeres murieron ahí? ¿Responsabilidad de quién? Del gobierno. Esos sí son asesinatos. A mí me vienen diciendo golpista. ¿A quién le ha dado golpe de Estado yo? Si en aquel momento, fíjese de que si yo hubiese sido una persona ambiciosa, aprovechando esa coyuntura yo me hubiera quedado en el poder y ahí sí hubiera sido golpista. Estaba en el poder Romeo Vázquez, pero no me quedé porque no soy ningún ambicioso. Había un problema serio que había que resolver y la autoridad que debía prevalecer en el país eran los civiles, era la democracia, ellos representaban la democracia y los problemas que nos debían de resolver eran los mismos políticos. Lo que pasa es que estos políticos, esta casta política que hemos tenido aquí en el país, son unos comerciantes, son unos mercenarios que lo que han llegado a hacer al poder es a robarse los recursos del Estado. Contra eso es que yo estoy opuesto. Pero no podía hacer una cosa de romper el orden constitucional por una ambición personal mía. Además de esto, yo pude también apoyar a Manuel Zelaya Rosales y quedarme con él y convertirme en el Diosdado Cabello, así como Venezuela. Pero mis principios no me ponía en mi mente ni en mi corazón que debía hacer algo de esa naturaleza, porque él estaba actuando fuera de la ley y los juzgados lo están acusando y la Fiscalía lo estaba acusando ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia lo había acusado de delitos, aquí están, ¿ves? Delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de los funcionarios en perjuicio de la administración pública del Estado. Este expediente está en los juzgados. Ahí estaba, y este es público. Para aquella gente que no conoce y que siguen creyendo que ellos son inocentes, aquí está este documento. Lo pueden ir a ver, lo pueden buscar en internet o pueden ir a la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo mis copias también porque tengo mi archivo y ahí están las órdenes de captura también. Y no dadas a mi persona, sino que lo que hicieron es solicitar un comando de las Fuerzas Armadas sobre la base de la misión constitucional, que es la defensa del imperio de la Constitución y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Ahora, voy a escuchar de nuevo al secretario de la Defensa, por favor, producción. A Romeo, ustedes han escuchado un reloj que le hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eso es lo que le espera a Romeo Vázquez en breve. Es que el golpismo se lleva en el ADN. Usted ha visto cómo han salido varios retirados también a hacerle barra al general Romeo Vázquez. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Que el crimen del golpe de Estado sigue en impunidad. Entonces por eso se burlan de la gente, por eso salen como grandes patriotas a hablar de democracia en televisión, en foros, cuando asesinaron personas, cuando dieron golpes de Estado, cuando saquearon las arcas del Estado, cuando se prestaron a un montón de cosas ilegales. Y como siguen en impunidad, creen que pueden seguir en la impunidad, pero las manecillas de reloj van contando las horas y esperemos entonces buenos resultados para que la ley se haga prevalecer. Pero escuchó decir, para que la ley se haga prevalecer. Habla que sigue la impunidad lo de 2009, pero que las manecillas del reloj corren y que
debe prevalecer la ley. Yo por eso es que le digo, no interpreto que lo están amenazando a muerte. Renato, Pero bueno, ellos tiene su no, criterio. ellos no respetan la ley. ¿Quién le ha dicho a usted que estos comunistas respetan la ley? ¿Cuántas violaciones le han hecho a la Constitución solo en un año y medio? 6 violaciones a la Constitución. Mire, declararon que era un Estado socialista. Artículo 4 dice que Honduras es una república democrática. Fueron a sacar a patadas a Jorge Cáliz y pusieron ellos una junta directiva ilegal, violando la independencia de poderes. Se recetaron un decreto de amnistía para perdonarse todos los robos que habían hecho en el gobierno de don Manuel Zelaya Rosales. Sacaron también al procurador y subprocurador en una forma ilegal. Después aprobaron lo del CAF en una forma ilegal. Después, quiera sí o no, aunque la corrupción hay que combatirla, pero ellos hicieron un arreglo de lo que es el fondo departamental, porque en la práctica siempre lo están dando, pero lo hicieron en forma ilegal también. Y ahora están convocando otra vez a una marcha para nombrar un fiscal, seguro que como lo hicieron con la Junta Directiva del Congreso, porque ¿qué tiene que andar haciendo el Ejecutivo en funciones del Legislativo? Un ejemplo, ninguna, porque estamos en una democracia. Pues ellos no respetan la ley, que me van a ir a decir acá. Y otra cosa, mire, se la creen y hablan con tanta vehemencia, que dicen de que se les dio un golpe de Estado y que Romeo Vázquez les dio un golpe de Estado. Y hablan con tanta vehemencia y que se asesinaron personas. Habla con tanta vehemencia. ¿Dónde están? Si las 3 personas que murieron en una crisis que fue tan grande como esa que ellos mismos crearon, fueron asesinadas por ellos mismos. ¿Por qué cree que yo, con valentía y viendo a la Cámara y viendo al pueblo, les digo, ¿por qué no desclasifican la información de esos muertos? Si ellos están en el poder, pues. Para que el pueblo sepa quién fue que asesinó a Isis Obed, al otro maestro que murió en las aldeas del norte, y otro que mataron a puñaladas allá en la frontera de Nicaragua. Yo se los digo. Después de ellos dicen, hay miles de muertos. Que lo demuestren. ¿Y quién los asesinó? Porque hay personas que se prestan. Yo veo abogados que son comunistas y se prestan a interpretar las leyes a su favor. Hay abogados que también los defienden a ellos. Hay organizaciones de derechos humanos que le siguen el juego porque reciben dinero internacional. Porque este proyecto comunista no es un proyecto netamente nacional, es global, que está haciendo su juego a nivel internacional. La vez pasada usted preguntaba, pero en Europa dice, hay un socialismo progresista. Sí, se ha fusionado con el comunismo marxista, se ha fusionado y ahora han armado prácticamente un cóctel que a muchos les gusta, pero sus principios del control de los medios de producción no se los quitan, sus principios de limitar las libertades no se los quitan, sus principios de control del Estado no se los quitan, sus principios de crear élites políticas no se los quitan. Ahí tenemos una élite política que han creado familiar, que es la que estamos viendo. Élite política familiar, eso está a la vista de todos y uno no lo quieren ver. Y cuando yo digo eso, que yo represento una fuerza política con un pensamiento completamente diferente, un pensamiento completamente para tratar de cambiar el ciclo político que hemos llevado aquí en el país, entonces es que soy enemigo del sistema y hay que eliminarlo o hay que hacer cualquier cosa. Eso es lo que yo denuncio ante la comunidad nacional e internacional, ¿verdad? Como le digo, no les tengo miedo, pero sí tengo que dejar constancia histórica. Sí, bueno, al final cada quien tiene derecho a emitir sus expresiones, pero desde luego que las declaraciones del secretario de la Defensa, por la naturaleza de su cargo, generan mucha complicación. Primero lo que les decía, y si hay redes criminales que quieren terminar de anarquizar este país, pueden atentar contra la figura de este hombre simplemente para que se culpe a la familia que gobierna de ser los que atentaron contra Romeo Vázquez Velázquez. Ese es un escenario que lo hemos visto a través de la historia. Ya se imaginan ustedes
lo convulso que se volvería Honduras si llegan a eliminar físicamente a Romeo Vázquez Velázquez y responsabilizan a la familia Zelaya. Por eso digo yo, la familia Zelaya debe aclarar lo que dijo José Manuel, el secretario de la Defensa, los alcances de esa declaración, que insisto, para mí, pero mi opinión es simplemente una opinión. Pueden haber opiniones diferentes de lo que yo interpreto, quiso decir José Manuel Zelaya, y son válidas. Yo creo que lo que le está diciendo, ese crimen no se va a quedar en la impunidad, ya vamos a tener un fiscal afín a nosotros que va a construir. Es lo que yo creo, pero de repente mi interpretación está equivocada. Yo en ningún momento estoy demeritando. Lo otro es que esa declaración compromete hasta las mismas Fuerzas Armadas. Imagínense un escenario, el escenario que no queremos que suceda, que eliminan físicamente a este hombre. ¿Qué papel va a tomar las Fuerzas Armadas si viene la sociedad y empieza a responsabilizar a la familia Zelaya? Esas son las complicaciones que este tipo de declaraciones tiene viniendo del secretario de la Defensa, que es sobrino del asesor presidencial Manuel Zelaya. Es la complicación que yo veo en esto. En algo sí le quiero dar la razón a usted, ¿verdad? En el odio que ellos han metido en el pueblo hondureño. Yo no he dicho eso. Sí lo dijo. ¿Sabe qué dijo usted? Que cualquier otra persona puede venir a atentar contra mí. Bueno, correcto. Ya ve, la interpretación. Pero tampoco estoy diciendo que ellos promueven el odio. Bueno, entonces, ya ve, pero yo lo interpreté. Así como usted interpreta. Yo le respeto su criterio general, desde luego, sí. Entonces, así es. Sus declaraciones, sus acusaciones permanentes, lo que hacen es que meten odio en aquellas personas que están resentidas y que han sido manipuladas por ellos mismos. Ahí estaba oyendo un audio que a mí me invitaron a una reunión el día de hoy, a una conferencia de prensa donde va a estar varios partidos, y el audio que dice, ahí va a estar Romeo, hay que llegar porque hay que darles palos. Están metiendo odio en el corazón de los hondureños, y yo les hablo a los hondureños también en general. No se dejen llevar por el odio, que el odio lo que hace es que destruye. Lo que hay que buscar más bien es la conciliación del pueblo hondureño. Eso es lo que deberían estar haciendo ellos, buscando la conciliación y no tratando de polarizar. Usted escuchó al mismo Grillo cuando dijo, aquí es la polarización en la que nosotros buscamos, porque nosotros queremos generar un cambio a través de eso. ¿Qué es eso? Caos. ¿Qué es eso? Lucha de clases. Pero es que la teoría marxista se alimenta de eso. Bueno, pero no lo justifiquemos. No lo justifiquemos. El pueblo hondureño no necesita eso. Mire, yo le insisto, no estoy justificando. El crimen organizado no necesita odiar para matar, Romeo. Y usted bien lo sabe. El crimen organizado mata según sus intereses, asesina en función de sus intereses y no necesariamente porque odia a una persona. Y este es el problema de lo que estamos analizando. Pero que alguien interesado en anarquizar al país para sus fines comerciales, económicos, etcétera, etcétera, en función de que culpen a una familia, pueden atentar contra su vida. Pero no nos vayamos al crimen organizado en este momento. Creo que no es prudente, porque esta es una acción política. Ahora, el crimen organizado, yo lo he dicho, y hay que combatirlo fuertemente, porque aquí tenemos narcopolítica y no podemos seguir con la narcopolítica en el país. Proyectos políticos financiados por el crimen organizado, eso es cierto. Pero yo le voy a decir algo, los criminales tienen también sus códigos, Cuando uno va a atacar a los criminales, los ataca como problema. Y no se va directamente contra una persona. A mí jamás me ha visto que yo me voy directamente contra una persona de ellos. Usted no me ha visto que yo quiero, este es un criminal, este es un asesino. No, no lo digo. Porque estoy formado para enfrentar los problemas. Y lo mismo le digo a él. Yo no lo miro a él como una persona que es la que lleva la voz cantante. Estoy viendo un grupo porque él representa al gobierno. Representa a una élite política que está creada por su propia familia. Vamos a ir a la primera pausa comercial aquí en Frente a Frente con el general Romeo Vázquez Velázquez, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, juntamente en el año 2009, cuando se dio ese golpe de Estado, que lo llamó una comisión de investigación golpe al Ejecutivo.
Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura a algunos de sus mensajes. Buen día, Renato. Esa amenaza de meter a la cárcel a los exmilitares que se vieron involucrados en la sucesión constitucional no procede, ya que en su momento fueron acusados y a su vez absueltos de los delitos que se les imputaron. Lo que cualquier intento por enjuiciar a los actores de ese evento, ya que nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Lo que los funcionarios de este gobierno hacen, ese tipo de declaraciones como un distractor del fracaso en resolver los problemas urgentes que tienen que resolverse. Más mensajes. Romeo Vázquez le tiene miedo a la muerte y se supongo que el mismo miedo a morir que sintió Isis Obed, Roger Vallejo, Wendy Ávila, Emo y Don Anselmo. Comparten televidente. Más mensajes. Le pregunto a don Romeo si tan patriota es, ¿por qué no protestó cuando los nacionalistas saquearon ese país? 12 años gobernaron y los que ahora quieren defender ese país estuvieron con la boca cerrada. ¿Cómo pueden buscar alianza con nacionalistas si ellos fueron los que hicieron daño a este país? La mayoría de esos diputados están untados en corrupción, comparten nuestros televidentes. En Twitter comparten una amenaza del sobrino de Xiomara es más bien preocupante para la libertad del país. Ahora, para poder meter preso a Romeo, la junta directiva ilegal deberá derogar el acuerdo de Cartagena y no creo que Mel quiera que le toquen su impunidad. Un mensaje más, Norma Esther Lagos comparte, licenciado Renato, ¿no le parece demasiado abusivas las declaraciones del señor Zelaya? Se sienten con todo el poder y lo tienen todos para amenazar a quien consideran sus enemigos. Los que no concordamos, según ellos, estamos en contra y ciertamente solo meten odio, comparte nuestro televidente. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos. Y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Estamos de acuerdo que las declaraciones son comprometedoras, son muy sensitivas y yo ya he manejado aquí los escenarios derivados de esas declaraciones. Bueno, de tal forma que el subsecretario de la Defensa, el coronel Elías Melgar, interviene a través del teléfono aquí en Frente a Frente después de la pausa comercial. Tal como les anuncié, está en comunicación con Frente a Frente el coronel Elías Melgar, subsecretario de Defensa. Coronel Melgar, buenos días, bienvenido a Frente a Frente. Muy buenos días, Renato, un gusto saludarlo. También a general Romeo Vázquez, que está en su set, y al pueblo hondureño que nos escucha. Yo quiero expresar un par de puntos, y uno es, referirme directamente a las declaraciones que dio nuestro ministro de Defensa, en el cual ha expresado claramente y lo han tratado en reiteradas ocasiones en su programa. Y es bien claro las declaraciones de él en cuanto a que es la ley la que en su momento va a hacer su trabajo, y en ningún momento poner en riesgo la vida del general Romeo Vázquez. Y lamento realmente las declaraciones del general, ya que está prácticamente a mi ver victimizándose, ¿verdad? Porque en ningún momento se ha hablado ni las Fuerzas Armadas, ni Sedena, ni el señor ministro, ni nuestro gobierno está con escuadrones, con gente que está asesinando gente. Es lamentable realmente que el general esté tratando de manejar el tema y llevarlo a la parte política. Si usted ve el tiempo que lleva del programa, básicamente es lo que menos se ha hablado de las declaraciones del ministro, sino más él ha estado tratando de hablar de manera política, jalando agua para su molino, ya que en este momento él habla como un político, no realmente como una persona que de una u otra manera está poniendo una denuncia. Yo le podría decir realmente, él habló y creo, y lo dijo claro, él cayó 14 años de que hemos tenido gobiernos en el cual nos han saqueado, que él cayó durante
nos estaban destruyendo nuestra soberanía a través de la sede. Él cayó cuando había una reelección ilegal. Él cayó también cuando los hospitales móviles realmente era una corrupción espantosa. Entonces, realmente no sé cómo el general Vázquez pueda estar hablando ahorita de nuestro gobierno, de nuestro ministro, cuando tenemos, por ejemplo, un gobierno del cual no hemos visto actos de corrupción como se miraban anteriormente. Además, estamos viendo, Renato, unas Fuerzas Armadas que están al servicio del pueblo, unas Fuerzas Armadas que están siendo fortalecidas por nuestra presidenta y comandante general con equipos nuevos, dotándonos de equipos de movilidad, de transporte, sistemas de comunicaciones. Recientemente tuvimos la visita de la general Richardson y hicieron enormes compromisos para fortalecer a las Fuerzas Armadas que son del pueblo, Fuerzas Armadas que son la columna vertebral del Estado, Fuerzas Armadas que están siendo utilizadas en la protección del bosque, en el combate a lo que es la criminalidad organizada como el narcotráfico. El general Vázquez no habla, por ejemplo, de todo lo que se está haciendo en este momento, de la destrucción de plantaciones de hojas de coca de más de 12 años, de 10 años. O sea, él realmente veo claramente de que está tratando de manipular un tema y en el cual él lo está manejando de manera política, y realmente nuestro ministro en todo momento fue claro y explícito y dijo que el tiempo se está cortando para que la ley haga su trabajo. Yo realmente lamento que él esté tratando de manipular y tratando de victimizarse, incluso poniendo un ejemplo con lo lamentable que ocurrió recientemente en Ecuador. Nuestro país es un país que no es violento, no tenemos ese tipo de acciones y actividades, y peor, poner a nuestro secretario de Defensa, poner a nuestro gobierno y poner a nuestras Fuerzas Armadas en una posición en la que nos está viendo como que realmente pudiésemos tener escuadrones o pudiésemos tener equipos para poder ejecutar personas hondureñas. Así que para mí es muy lamentable y realmente debería de reflexionar el general Vázquez de lo que está diciendo y centrarse realmente en lo que nuestro ministro dijo. Realmente expresó de que aquellos ilícitos, ¿verdad?, deben de ser castigados, y en particular habló de lo ocurrido en el 2009 en el golpe de Estado. No se refirió a ninguna otra cosa más. Así que, Renato, esa era mi aportación y realmente, cuando uno habla de moral, realmente debe de ser consciente, contundente y hacerlo en todo momento. Y no esperar 14 años, no esperar que cuando las cosas están mal y no están mal para uno, no expresar su opinión. Yo particularmente, y no es el tema que viene, pero usted sabe, Renato, la situación en que yo y varios compañeros estuvimos, coroneles y generales, que nos opusimos abiertamente en la administración anterior a los actos de reelección y a los actos de corrupción. Eso es tener moral. Nos opusimos abiertamente y fuimos castigados. Pero no esperar 14 años para hablar cuando convenga. Así que lamento lo que está haciendo en general y felicito a usted, Renato, por tocar este tema, y también lo felicito por ver objetivamente lo que realmente nuestro ministro de Defensa expresó en sus declaraciones. Fue claro, es la ley la que tiene que hacer su trabajo y no como lo está tratando de tomar el general Vázquez. Lo lamento. Respeto mucho al general, pero realmente creo que en esta ocasión se está equivocando y está victimizándose, está tratando de manipular una noticia y tratar
y hablar como político. Esa es mi opinión, Renato, y muchas gracias. Está bien, no le quito ni un minuto más. No le quito ni un minuto más. En esa línea de pensamiento que tiene usted en defensa del gobierno, por eso no entendí su renuncia como subsecretario hace algunos días atrás, aunque después se dijo que no, que había rectificado. Si me lo puede explicar en un minuto, coronel Elías Melgar. Sí, realmente, Renato, bueno, no es del tema, pero es oportuno. La verdad es que soy un oficial de 39 años de servicio, le he servido a mi patria desde que tenía 18 años. Llegó un momento en que tenía que, a veces uno desea descansar, la familia le exige su tiempo, y en su momento pues tomé una determinación de poner mi renuncia, y la señora presidenta y comandante general de las Fuerzas Armadas, nuestro ministro, pues realmente me llamaron y me dijeron de que pues mis aportaciones todavía era necesario que permaneciera en el gobierno para poder aportar principalmente en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la defensa, por la mucha experiencia que he tenido durante mi vida y mi trayectoria. Una trayectoria, Renato, de 39 años, una trayectoria en la cual creo de que usted ha tenido panelistas ahí y que le han dicho quién ha sido Elías Melgar Rupina. De igual forma sé que hay mucha gente que me puede adversar, pero soy un soldado que me enfrenté a la criminalidad en las calles, un soldado que me enfrenté a la criminalidad en las cárceles, un soldado que me enfrenté a la criminalidad del narcotráfico, y también sé de que a algunos no les tuvo que caer bien, pero eso es lo que hace el soldado, Renato, hacer su deber y cumplir con lo que la Constitución, con lo que nuestro país necesita. Así que yo en su momento me sentí cansado, pero realmente la señora presidenta, el ministro de Defensa me dijeron, coronel, realmente ocupamos que realmente usted siga con nosotros un tiempo más, y ese tiempo lo decidirá la señora presidenta. Lo decidirá ella y me dirá en qué momento yo ya puedo ir a descansar a mi casa y poder servirle a mi país desde otras trincheras, servirle a mi país produciendo, servirle a mi país haciendo las cosas que yo hice en mi tierra natal, en La Lima, en los campos bananeros, ahí donde vivo, y ahí sigo viviendo en ese pueblito afectado por las inundaciones, pero ahí nací y ahí voy a morir. Muchas gracias, el coronel Elías Melgar, subsecretario de Defensa en Comunicación, con Frente a Frente, para cuestionar las declaraciones del ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vázquez Velázquez, de quien dice se está victimizando. ¿Cómo lo interpreta el general Vázquez Velázquez? Después de la pausa aquí en Frente a Frente. Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos, y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Damos lectura a sus mensajes a través de Twitter. Marcus Troches comparte: los golpistas siguen desestabilizando al gobierno y tienen cuentas pendientes que aún deben pagar. Tienen horas contadas, muy pronto les tocará rendir cuentas ante la justicia. Henry Smith: entonces no fue golpe de Estado. El informe de la Comisión de la Verdad es claro al decir que algunos delitos son imprescriptibles. Los amigos del 2009 aparecerán en el 2023 en el tic-tac. Usted no será el Villavicencio hondureño, quizás Nasralla. Él sufre violencia estatal a diario, comparte Henry Smith. Romeo todas las mañanas se levanta asustado cuando escucha el tic-tac. Ese señor deben de meterlo al bote. Peligra la democracia cada vez que habla el señor. Romeo, vas para Támara, comparte Marcio Paz. ¿Por qué usar el tic-tac? Eso se puede interpretar de 1000 formas. Adicional es un ministro y hay formas menos conflictivas de expresar un concepto. Fiel reflejo de la inexperiencia de muchos en este gobierno. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos, y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Bueno, un ex subalterno, ahora secretario de la Defensa, el coronel Elías Melgar, califica
las declaraciones de Romeo Vázquez Velázquez como una estrategia victimista del general. ¿Qué piensa, general? Bueno, yo conozco a Melgar desde hace mucho tiempo y siempre fue reaccionario ante las situaciones que a él no le gustaban. Y siempre me gustó su posición. No compartía a veces sus pensamientos, pero sí me gustaban. Pero le voy a decir algo. Así como es él, ahora me extraña verlo de mandadero. Eso no es honor. Mandadero de otro. Y esto no es juego, Melgar. Y se lo digo al pueblo hondureño. Es un ministro de la defensa el que ha dado una declaración. Y él es sobrino de la presidenta de la República e hijo del secretario del Congreso Nacional, del secretario general. No es cualquier persona, es un ministro de la defensa. Y usted mismo, Melgar, estaba dentro de las Fuerzas Armadas con lo que sucedió en el 2009. Dice, no, esperó 14 años para hablar. Claro, si es que hasta ahora es que me están atacando estas personas. Ahora que están en el poder es que quieren hacer conmigo lo que quieran, lo que ellos quieren. Eso es lo que están haciendo. Le voy a decir algo, Renato. ¿Qué sucedería que un periodista, o qué estará pensando un periodista que analizó que a ese Villavicencio no le podía suceder nada? Ahora, ¿qué estará pensando después de que lo asesinaron? Hace un año exactamente, nos asesinaron un sobrino y está ese delito en impunidad. ¿Usted cree que esto es juego? No es juego. Si yo vengo aquí a hacer una denuncia y a poner en evidencia es para que quede en la historia. Y vuelvo a repetir, por mucho que yo no les tengo miedo y no me van a callar de decir la verdad. Y digo la verdad porque tengo la obligación como hondureño, ahora que estoy viendo que están violando fuertemente la Constitución, de decirlo. Yo lo dije, y aquí lo dije, se lo vine con Renato. Y me cayeron la avispa y un montón de gente cuando dije, Juan Orlando Hernández está violando la Constitución. ¿Estaba yo en el activo? No estaba, usted sí estaba en el activo. ¿Qué hicieron? No sé qué hicieron. Para decirle al hombre, por lo menos, no puede violar la Constitución, la reelección es ilegal. Yo lo dije 1000 veces, porque mi posición ha sido firme. La democracia se debe respetar. Los derechos individuales de los hondureños deben de respetar. Y eso es lo que yo estoy reclamando. Yo tengo un derecho a decir lo que yo piense. Sí tengo derecho a decirlo porque estamos en un país todavía que debe haber libertad de expresión. O es que ahora ya es una dictadura. Lo que están haciendo ustedes, eso lo tienen que contar ustedes, no yo. Yo quisiera que ustedes hicieran un buen gobierno, pero yo no tengo la culpa, Renato. No tengo la culpa de que la gente esté enojada con el gobierno. Yo no tengo la culpa de que la canasta básica haya subido a casi 2.500 lempiras en este momento, en año y medio. Yo no tengo la culpa de que las carreteras estén destruidas. Yo no tengo la culpa de que no haya medicina en los hospitales. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo esa culpa. Y tampoco yo voy a quedarme callado porque yo no quiero, dándole la vuelta al caso, yo no quiero que Honduras se convierta en una segunda Venezuela. Y yo no quiero que el salario mínimo que ganen los hondureños sea de $5.30, que es lo que ganan allá. Y que un profesional como usted gane $40. Un profesional de altos quilates gane $40. Eso es lo que gana en Venezuela. Yo no quiero que se pierdan las libertades, que los jóvenes ya no van a poder salir a ningún lado porque ya están limitados. Yo no quiero también que nos estén espiando a todos y que se haga aquellas operaciones que hacen, ¿verdad? Que andan interviniendo en los teléfonos, dándole seguimiento a las personas. Yo no quiero que suceda lo que sucede en Nicaragua, que a todos los opositores políticos los metieron presos. Eso es lo que sucedió eso se está sucediendo en Nicaragua. Yo no quiero que le suceda a los hondureños lo que le está sucediendo a los cubanos, que los cubanos allá salieron a protestar y les metieron 20 años de cárcel. Esas son las libertades que yo estoy buscando aquí defender. Si eso está mal, pues yo no sé qué es lo que está bien entonces. Él no dice que está mal, sino que usted lo utiliza políticamente amparándose en esa declaración del ministro de la Defensa. Bueno, yo le vuelvo a repetir, y se lo vuelvo a decir a él, y se lo vuelvo a decir a usted. Y vuelvo a poner el ejemplo. Mire, esto no es juego. Cuando un ministro da una declaración, que es un ministro de defensa, no es cualquier persona, y sobre todo que es sobrino de la presidenta de la República, y que es hijo del secretario del Congreso Nacional, ¿verdad?
Y que Melgar venga aquí a decirme, ¿verdad?, de que no sé qué. No, no es juego. Las cosas hay que darle la seriedad. Y yo estoy siendo serio, porque hoy va a ser conmigo, pero mañana va a ser con cualquier otro opositor. Ahí sale un mensaje también que puede ser con otros opositores también. Entonces hay que poner en evidencia las cosas que vienen en el futuro. Y le voy a decir algo, y él lo sabe. Nosotros somos formados en el área de las ciencias de la seguridad, y bien formados. Y en otras áreas, como yo lo explicaba la vez pasada. Pero cuando nosotros vemos los problemas, olfateamos, así como el médico hace un diagnóstico de una enfermedad, nosotros olfateamos los peligros y olfateamos las amenazas. Y las amenazas no hay que descartarlas. Las amenazas hay que enfrentarlas. ¿Para qué? Para prevenirlas y disuadirlas. Nada haría yo con quedarme callado si no estoy disuadiendo una amenaza. Esa es la estrategia y él lo conoce. Y él sabe perfectamente, él estuvo en la escuela de comando, él estuvo en la Universidad de la Defensa, él conoce toda esta área. Entonces no sé por qué, con qué intención, porque nosotros somos personas de honor, tenemos principios y valores. Y cuando decimos las cosas las decimos porque tenemos convicción de lo que estamos diciendo. No es por venirme aquí a martirizar yo, ni nada por el estilo. Es porque soy un hombre formado en las ciencias de la seguridad y olfateamos los peligros. Olfateamos los peligros. ¿Acaso no es cierto que el año pasado asesinaron a un hijo de Porfirio Lobo Sosa, a otro muchacho que andaba con él, y asesinaron a un sobrino nuestro? Y es un delito que está en impunidad. ¿Y quiénes andaban ahí? Un comando bien entrenado. Y lo vimos todos, cómo los asesinaron. ¿Cree que nosotros debemos de quedarnos callados y no advertir y no prevenir una situación que se puede dar? Pero mire lo que usted asocia, comando bien entrenado. Hay mucha gente que en este momento se imagina que usted está hablando de los cuerpos de seguridad del Estado en la policía o en las Fuerzas Armadas. No he dicho eso. Pero se interpreta. No he dicho eso, un comando bien entrenado. Un comando bien entrenado puede ser por policías, por militares, por gente que fue entrenada en otro país, por extranjeros. Porque lo que sucedió en República, en Haití, pues, un ejemplo. En Haití hay un comando que era de gente extranjera, que llegan al país, que los contratan. Lo mismo que están diciendo allá en Ecuador, era un comando extranjero también, que los contratan y llegan a hacer una operación porque hay dinero de por medio. Ahora, explíqueme, general, todo ese proceso jerárquico de militares retirados, de militares activos, porque hoy he escuchado a un ex subalterno suyo, ahora secretario de Seguridad, que le ha dicho victimista. Y he escuchado a un militar retirado que fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que ha calificado al subsecretario de Defensa activo de mandadero. Es decir, ¿cuáles son los procesos de respeto jerárquico entre los militares, estando de activos o retirados? No, es que miren, el respeto es mutuo. Si alguien viene y lo respeta a uno, usted tiene el derecho de aclararle. ¿va? Yo no lo estoy acusando de nada, pero lo que le quiero decir es que yo lo conozco y conozco sus principios. Conozco los principios que él ha tenido, muy buenos principios, y que ha sido rebelde, pues en la Fuerza Armada fue rebelde, que cuando no le gustaba una cosa la decía. Y a mí más bien me gustaba que decía, porque este hombre tiene sus principios. Pero cuando lo miro, ¿verdad?, que sale en defensa del ministro de la Defensa, ¿quién es el que debía haber salido aquí? ¿Él o el ministro de la Defensa? ¿Él fue el que dio las declaraciones? No, fue el ministro de la Defensa. Entonces, él está haciendo un mandado ¿a quién? Al ministro de la Defensa. No fue él el que dio las declaraciones, él es el viceministro. Y el que dio las declaraciones y el que representa a la familia Zelaya es el ministro, José Manuel Zelaya. Ese es el que debe dar la cara, ¿verdad? Y no el viceministro. Eso es lo que yo trato de dar a entender al pueblo hondureño, porque esto no es juego. Y lo que estoy aquí buscando es prevenir, y no solamente para mi familia y para mí, sino que para todas las personas que están en oposición y que tienen que decir algo en contra del gobierno, porque eso es democracia. La democracia es que uno se puede pronunciar, porque yo tengo mi posición política bien definida, Renato, y vamos a hablar de eso.
Yo soy claro, yo me declaro anticomunista porque los comunistas le han hecho mucho daño a la humanidad. Si se van a la historia, 150.000 millones de muertos ha ocasionado a la humanidad. El general Romeo Vázquez Velázquez esta mañana en Frente a Frente. 2 diputados de Libre intervienen después de la pausa. Interviene la diputada Silvia Ayala aquí en el programa Frente a Frente. Silvia, buenos días. Buenos días, licenciado Renato, y gracias por la posibilidad de comunicarme con su teleauditorio. Quiero decirle que he escuchado al señor Romeo Vázquez Velázquez ahora negar su responsabilidad en el golpe de Estado militar del 2009, un golpe de Estado que fue mundialmente catalogado como un ilícito internacional, eso quiere decir un delito internacional. En el 2009 y ahora el señor Romeo Vázquez Velázquez ha actuado por motivaciones políticas y eso quedó claramente comprobado cuando ahí mismo en su set de televisión compareció él el 2009 con la Junta de Comandantes. Recuerdo que el escenario era bastante más oscuro que lo que está ahora. Y él ahí dijo que había actuado para evitar el avance del socialismo del siglo XXI en nuestro país. Eso es una clara violación al artículo 272 de la Constitución de la República, que establece que las Fuerzas Armadas de Honduras son una organización apolítica. Y en ese momento, como ahora, ha actuado por motivaciones políticas. También puedo decirle que además de violentar en esa parte el artículo 272, también él ha violentado ese artículo cuando no actuó para defender el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. En aquel momento no anduvo en foros, no anduvo en reuniones planteando que había que defender la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Cuando se impuso ilegal e ilegítimamente, violentamente, una persona que en este momento está enfrentando un proceso por narcotráfico. Tampoco lo escuché yo en foros de televisión, ni lo escuché que anduviera promoviendo reuniones para defender la democracia cuando se le dio el golpe a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco lo escuché cumpliendo con su deber constitucional de defender la integridad territorial cuando se vendió nuestro país a pedazos con las sedes, con la aprobación de las sedes. En ese momento no tuvo patriotismo el señor Romeo Vázquez Velázquez. En ese momento él no actuó y quiere ahora eludir su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo hondureño que protestó contra el golpe militar, por fuerzas armadas que estaban bajo su mando. Dice él que no actuó políticamente, sin embargo todavía existen las imágenes donde salía levantando la mano y el puño contra el presidente de facto en aquel momento, en movilizaciones políticas que se dieron el año 2009. Y también debo recordarle que nosotros, las personas que estamos en este momento, que fuimos parte de la resistencia y que somos parte de Libertad y Refundación, jamás hemos empuñado las armas contra nadie. Quienes empuñaron en aquel momento las armas contra población desarmada, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad y hombres y mujeres, fueron miembros de las Fuerzas Armadas bajo su mando. Él habla ahora de que actuó porque había una orden de captura, pero se le olvida que horas antes, el 28 de junio del 2009, y le recuerdo que yo era diputada en aquel momento también, lo que se leyó en el Congreso Nacional fue una supuesta renuncia. Entonces, que aclare, ¿fue renuncia o fue una orden de captura? Ahora él viene y cuestiona una amnistía, pero no cuestionó la amnistía que se les aprobó a ellos para que no respondieran por estos crímenes. Y le voy a decir finalmente, el licenciado Renato Álvarez, que el general no cayó 14 años por prudencia, él cayó por cobardía. Si no, mírelo ahora, que no acepta ir a un foro de televisión si no se le cumple la condición de estar solo. Gracias, Renato. Buen día. La diputada Silvia Ayala, y termino con el diputado Fabricio Sandoval antes de volver con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Fabricio, adelante.
Diputado Sandoval, Fabricio, adelante. Bueno, interrumpió la comunicación Fabricio Sandoval. Lo intento por última vez. Diputado Sandoval. Sí, buenos días, Renato. Buenos días, buenos días. Buenos días al golpista que tiene ahí en su set televisivo y buenos días al pueblo hondureño. Mire, Renato, nosotros no podemos olvidar la historia. La persona que usted tiene ahí es responsable, es culpable de los índices de pobreza y desigualdad que vive el país. Porque este señor que usted tiene ahí fue uno de los responsables de un golpe de Estado que hizo que el país retrocediera. Y hoy, en 2023, que tenemos a una mujer presidenta electa por la mayoría del pueblo hondureño, este señor anda confabulándose y anda diciendo en los medios de comunicación que hay que defender la democracia, que hay que parar el socialismo, que hay que parar el continuismo. Este señor lo que anda haciendo es conspirando. Este señor lo que anda cometiendo es un delito de sedición, de rebelión contra la legítima presidenta de la República. Y esos delitos tienen que ser inmediatamente investigados por las autoridades competentes del Ministerio Público y ser llevados ante la justicia, porque hoy actualmente tenemos un gobierno legítimo. ¿Y cómo es posible que estos generales en retiro anden en los foros televisivos promoviendo golpes de Estado? Eso no puede ser permitido, Renato. Nosotros acompañamos las manifestaciones públicas que ha hecho el ministro José Manuel Zelaya Rosales. ¿Por qué? Porque todo el pueblo hondureño lo que quiere es vivir en democracia, vivir en paz. Nosotros venimos de una resistencia pacífica. Estuvimos 14 años en las calles resistiendo de forma pacífica, porque un legado que va a quedar en la historia de este país es que el presidente José Manuel Zelaya dijo, vamos a las calles de forma pacífica, y estuvimos en las calles resistiendo con el pueblo hondureño. Y hoy esas personas que usted tiene en el sector televisivo fue uno de los responsables directos de la muerte de nuestros mártires de resistencia, porque él dio las órdenes. Él dio las órdenes de disparo. Él persiguió a la resistencia. Y nosotros, en resistencia pacífica, luchamos, Renato, para conquistar el poder del pueblo. Y lo obtuvimos con la primera mujer presidenta. Y hoy este señor, Renato, sale en los medios de comunicación diciendo que defendamos la democracia, promoviendo golpes de Estado. Debería de estar preso. El general Romeo debería estar preso. Pero aquí sabemos que hay grupos que los protegen. Aquí hay un grupo que los protege. Pero el pueblo está cansado. Y no vamos a permitir ni tolerar que ande libremente promoviendo un golpe de Estado contra la presidenta Xiomara. Bien, el diputado Fabricio Sandoval en comunicación con Frente a Frente. General Vázquez Velázquez. Bueno, yo no vine aquí a politizar el tema. Y ya se metieron ellos a la política. Yo vine aquí a hacer una denuncia pública y a dejar constancia histórica de las amenazas del ministro de la Defensa. Pero miren, no pueden hablar estas personas cuando yo los conozco muy bien. La historia de ellos, que son tan hipócritas, puede llamar la hipocresía política, que vienen ellos y han andado en las calles incendiando llantas, quemando negocios, saqueando negocios, asesinando personas. Esa es la historia de la izquierda. Y vienen ahora con mantos de pureza. ¿Cómo es posible que estos diputados vengan con mantos de pureza? Si ustedes se han llevado de encuentro el país, le echan la culpa a los otros. Es la habilidad que tienen los comunistas de mentir y manipular, de echarle la culpa a los otros de los desastres que ellos han hecho. Parte del atraso que tiene el país ha sido casualmente esa inestabilidad política que ustedes han generado y que la siguen generando. Yo tengo la culpa de que haya ido el 39% a la inversión extranjera directa. No, la tienen ellos por la inestabilidad política que generan. Cada vez que les da la santa gana salen a las calles, se toman centros de salud. Esos sí son verdaderos asesinos. Esos sí son verdaderos asesinos, Renato. ¿Y cómo es posible que vengan aquí con mantos de pureza, queriendo politizar el tema? Yo vine aquí
porque las cosas hay que prevenirlas y disuadirlas, como lo debe hacer toda persona seria, porque no quiero que sigan estas personas amenazando y que en el futuro cercano, así como hablan, mire cómo hablan, cómo son de agresivos, el odio que inspiran, eso no quiero yo para mi país. Lo que queremos para Honduras es paz y tranquilidad, porque los países donde ha estado la izquierda gobernando o los comunistas gobernando quedan sembrados de odio. Ese es el motor que ellos utilizan, meter odio. Construyen sus proyectos políticos, como lo dije al principio del programa, sobre la base del odio, sobre la base de la venganza, sobre la base del resentimiento. Son resentidos que se van a meter a un partido porque creen que sus dificultades que han tenido en la vida es culpa de otros. Así es como crecen ellos, Renato. Entonces, no quería decir esto ni meterme a esta situación porque no quería politizar el tema, porque lo que quiero yo es prevenir y disuadir una amenaza, ¿verdad? Que hoy lo están haciendo conmigo, mañana lo van a hacer con otras personas y además acusándome de delitos de lesa humanidad. ¿Cuál? Si la Corte Internacional, aquí ando el documento también, la Corte Internacional determinó que aquí no habían existido delitos de lesa humanidad, porque son creados en la mente perversa de estos comunistas que creen que el pueblo les cree. Por eso vuelvo a preguntarle al pueblo. Esta es una lucha, pueblo, y los invitamos a luchar en contra de los comunistas, porque lo que debemos hacer nosotros los hondureños es vivir en libertad, proteger nuestra democracia y no seguirle creyendo a estos malvados que tienen el corazón lleno de odio, tienen el corazón negro, Renato. Y lo vio, mire cómo hablan. El mismo discurso que dio Melgar lo dio la diputada. Como que se pasan la consigna, vamos a decir esto. Y aquí no vine yo a hablar de política. ¿Es que Melgar es comunista? No sé. No sé ahora, pero yo lo he conocido a él como una... Yo digo que el mismo discurso dio la diputada. Lo mismo que dijo Melgar lo está repitiendo la diputada. Y lo está repitiendo el otro, ese diputado que le dicen Pexi. Que ahí salen grandes fotografías como gran héroe a la cabeza de aquellas manifestaciones, llevándose de encuentro, enfrentándose con la policía, enfrentándose con los militares, metiéndole juego a llantas, etcétera, etcétera. Tirando piedras, y ahí están miles de fotografías de él. Que no vengan con cuentos aquí, que son mansas palomas, que son ellos angelitos, y que nosotros, que Romeo Vázquez está en contra de ellos y que les quiere dar golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado? Y vuelvo a preguntar, ¿cuál golpe de Estado? Si nosotros lo vamos a sacar, va a ser con la lucha patriótica que debemos hacer los demócratas, porque aquí debe ser una lucha de valientes, y yo invito a los valientes a luchar para defender nuestro país, para defender nuestra democracia, para impulsar al país bajo el concepto de la justicia social, con 4 principios que son innegociables. Mire, 4 principios que son innegociables y que ellos los quieren violar. El principio de la vida, el matrimonio entre parejas. Heterosexual. No, heterosexual, exactamente, hombre y mujer. Hombre y mujer, ese principio no se debe violar jamás. El otro principio que es también el cuidado de los niños, que debe que recaer en los padres. Y por último también lo que es el bienestar común. Esos principios son innegociables. Eso es lo que nosotros proponemos. Yo hablo de una nueva derecha. Si quieren que hablemos de política, pues hablo de una nueva derecha que proponemos los principios éticos, morales y espirituales. Y luchamos en contra de la narcoactividad. ¿Están metidos ellos en narcoactividad? Sí. ¿Los han mencionado en Nueva York? Sí. ¿Me han mencionado a mí alguna vez en Nueva York por narcotraficantes? No, pero a ellos sí. A ellos sí. ¿Me han mencionado alguna vez a mí en una lista de Engel? No, pero a ellos sí. ¿En actos de corrupción en el país? Sí, a muchos de ellos. A mí no. Yo por eso vengo a dar la cara acá. Y de lo que me acusan son delitos injustos que nunca los he cometido. Yo nunca en mi vida, y lo digo al pueblo hondureño, nunca en mi vida he estado un minuto preso. ¿Me han acusado? Sí, me han acusado porque los enemigos siempre van a existir y sobre todo los de la izquierda. Me acusaron en el 1993, 92, donde venía saliendo graduado de la Escuela de Comando de Estado Mayor. Me acusaron, sí, ¿quiénes? Por una relación familiar. ¿Qué hice yo? Presentarme a los juzgados y estar 10 minutos en los juzgados e irme para mi casa tranquilo. Y las Fuerzas Armadas también haciendo lo propio. A cada miembro de las Fuerzas Armadas se investiga claramente para poderle
dar la oportunidad de que siga ascendiendo. Pero muchos de mis enemigos políticos creen que porque salió en un periódico manipulado por los de la izquierda en aquel momento, que acababa de terminar la Guerra Fría y que estaban enojados con las Fuerzas Armadas, porque ellos siempre han sido enemigos de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas defienden al país, al Estado, y ellos destruyen el Estado. Entonces, siempre han sido enemigos de las Fuerzas Armadas, y cualquier cosita que hiciera un militar en aquel momento, cualquier mención que le hicieran, para ellos era gravísimo. Siempre han estado ahí. Entonces, yo vengo aquí y le digo al pueblo hondureño, yo no vengo aquí con la intención de hacerme una víctima como ellos, porque ellos sí se victimizan, tienen esa característica especial de hacerse la víctima, ir a violar la Constitución y después salir corriendo a decir, ay, nos quieren dar golpe de Estado. Y después de pueblo hondureño, nosotros lo representamos. Mentiras. Pueblo hondureño, nosotros queremos lo mejor para ustedes. No hay trabajo, no hay medicina. Es pura hipocresía. Han utilizado a los pobres como caballitos para subir al poder. Han utilizado los pueblos indígenas, los garífonas, como una excusa diciendo que los representan a ellos para llegar al poder. Pero mire ahora si han sido capaces de cumplir sus promesas. Y yo no tengo la culpa. La culpa es de ellos, que el pueblo no los quiere en este momento. Ya en la recta final del programa, el subsecretario de la Defensa aclaró, Romeo, no sé si usted acepta esa aclaración en el sentido que el ministro de la Defensa cuando habló en ningún momento se estaba refiriendo a eliminarlo físicamente, que las horas las tenía contadas, sino a dirimir el asunto este del golpe en el 2009 en la justicia. Bueno, entonces que no deje ambigüedades, porque le dije, nosotros somos expertos en temas de seguridad y los peligros los vemos venir de lejos, así como el médico, como usted que es periodista. Usted huele una noticia desde lejos. Así también los expertos en seguridad olemos las amenazas desde lejos. ¿Y qué es lo que quieren decir? Porque según ellos, yo soy el culpable de lo que les pasó en el 2009 y entonces hay odio en su corazón. Y cuando hay odio, ¿qué puede esperar usted de ellos? Y yo no soy el culpable. Más bien, yo anduve luchando por proteger a esa familia. Anduve luchando porque no se llegara a esa crisis. Mi misión era protegerlo, pero él no creyó, le creyó más a sus asesores que tenía Renato. Y le voy a contar una historia. Mire una historia. Llegamos nosotros a la presidencial y ya teníamos convencido al presidente de que no hiciera esa consulta. Que la hiciera el día de las elecciones, que era un 24 de noviembre, creo. Sí, era un 24 de noviembre. Y ya lo teníamos casi convencido de que no se metiera al lío, porque no era posible ir en contra de lo que decían los otros poderes del Estado. Pero al otro lado había un periodista con una cámara detrás de un vidrio. Y entonces viene él, como eran los asesores que tenía, lo llama por teléfono, pero deja casi en speaker el teléfono y nosotros con la Junta de Comandante, toda la Junta de Comandante, escuchamos. Le dije, ¿qué decís vos? ¿Y sabe qué le contestó aquel periodista? Y le dijo, mirale, no les hagas caso a esos chafarotes hijos de la Aram. Ve la palabra, completa. No la digo aquí por respeto a las personas. No le hagas caso. Entonces ya él salió envalentonado y dijo, vamos a la consulta. Ahí venga, me llamó aparte, aquí lo voy a relevar del mando y ya usted ya conoce lo que sucedió después. Para que sepa, él no escuchó las recomendaciones sinceras de Romeo Vázquez, no escuchó las recomendaciones sinceras de la Junta de Comandantes. No queríamos el mal para él. Es más, le habíamos agarrado mucho aprecio a él y a su familia. Pero él no entendió. Y todavía después, Renato, días antes, yo le mandé a decir con sus amigos, porque ya no teníamos comunicación. Y si no, le puede preguntar a Yanni Rosenthal, amigo de él, que yo llamé a Yanni, hay una orden de captura contra el presidente. Y me gustaría que la presentara, por favor, la orden de captura. Me gustaría, por favor, porque la orden de captura, hasta están diciendo aquellos que fue una renuncia, que no sé qué, es la orden de captura. Y entonces viene, dígale al presidente, y pregúntele a Yanni, Yanni le dijo. Y a otro amigo empresario en común le dije también, dígale al presidente que no haga eso, que hay una orden de captura contra él. No escuchó. Le mandé a un oficial que le dijera. Mandé a un coronel, me acuerdo que el coronel todavía reciente, porque no lo dejaron entrar para irle a decir, mire presidente, le manda a decir a las Fuerzas Armadas que tiene un problema serio y que es orden de captura y que no la puede evitar las Fuerzas Armadas porque la Corte Suprema está pidiendo un comando
Y no lo podíamos evitar porque era la ley. Y nosotros teníamos un ministro. Teníamos un ministro que es el ministro de Defensa, que yo lo admiré mucho, que es don Edmundo Orellana. Y nosotros como Junta de Comandantes le preguntamos al ministro de la Defensa, ministro, ¿qué hacemos en este caso que la ley está diciendo de que es ilegal lo que está haciendo el presidente Zelaya? ¿Y sabe qué dijo el ministro? Mire, general, y mire, miembros de la Junta de Comandantes, después de los jueces, solo Dios. Si el juez dice que es ilegal esta acción, es ilegal. Él, ahí lo tienen en el gobierno, que le pregunte. Como otros bullas que han hecho, que le dieron dinero a las Fuerzas Armadas para la cuarta urna y que lo sacan en grandes bombos. No, quien era el ministro de la Defensa era don Edmundo Orellana, y le deben de preguntar a él a ver si él recibió dinero para la cuarta urna, que era el ministro de Defensa, porque los dineros que vienen para las Fuerzas Armadas llegan a través del Ministerio de la Defensa. Así es que todas esas falacias que han hecho, inventos que sacan a relucir delitos que no se han cometido, son cosas que no se deben dejar pasar desapercibidas las cosas que ellos dicen, porque son puras mentiras y el pueblo ya los conoce. No, esa no es la orden de captura. Hay una orden de captura que está más adelante al final, que yo la mandé al final, que es una orden de captura, que aquí la tengo, que no fue dada ni a Romeo Vázquez, sino que fue, aquí está la orden de captura. Una para el Ministerio que dieron una posterior, aquí está. Aquí está. Aquí está. Preséntala acá. Aquí está, mire, la cámara. ¿Me pueden acercar la cámara? Aquí está la orden de captura. Era a un comando de las Fuerzas Armadas, mire, firmada por Tomás Arita Valle. Aquí está la firma, ¿ves? Para que la miren. No sé si la están viendo. Esta es la orden, lo que niegan ellos, que era un procedimiento legal. No sé si ya lo vimos. Entonces, ahora vamos a presentar esto despacito para que miren. Que miren aquí el expediente de la Corte Suprema de Justicia. Desde la denuncia que hizo la Fiscalía hasta todo lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. ¿Es mentira esto? ¿Podrán negar esto? Un abogado puede negar esto y puede decir que fue un golpe de Estado dado por Romeo Vázquez. Si yo hubiera dado golpe de Estado, yo me hubiese quedado un montón de tiempo en el poder. Y hubiera sido jefe de Estado. Son las 8:40 en la línea telefónica. El general Isaías Barahona, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el ex precandidato presidencial Nelson Ávila. Atentos. Es presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. Gracias por compartir su opinión. Emilio España comparte, buen día, no veo nada de circo en esto. El señor Romeo Vázquez Velázquez fue parte de un golpe de Estado. Él se vanagloria de ello. En 2009 murieron muchos hondureños y lo peor es que hoy nuevamente está proponiendo otro golpe de Estado. Romeo debe ser sometido a la justicia. Isaac Dubón, en Honduras solo se toman las cosas en serio cuando ocurren las desgracias. Es mejor prevenir que lamentar. Toda nuestra solidaridad con Romeo Vázquez. Es inaceptable que un ministro de la Defensa haga ese tipo de declaraciones. Gracias, continúe enviando su opinión. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Lentes para todos y para este regreso a clases, smartphone gratis por compras. Solo en Óptica La Curazao. En esta orden escuchamos a los hondureños que están en comunicación con Frente a Frente, el ex precandidato de Libertad y Refundación Nelson Ávila, el doctor Nelson Ávila, y enseguida el general Isaías Barahona, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Nelson, buenos días. Muy buenos días, Renato. Lo felicito en primera instancia por poner en discusión un tema capital. El odio destruye. No se construye democracia ni libertad, y mucho menos el bien común con el odio. Es más bien recordar que tenemos 14 años de división de la nación desde el golpe de Estado. Y en consecuencia, quien promueve también golpe de Estado, sin duda, es un traidor a la patria. Y digo esto porque se ha escuchado todo este tipo de hechos. Parece que los seres humanos
somos aquellos que estamos acostumbrados a cometer más de una vez los mismos errores. Aprendamos de la historia, son lecciones de la experiencia. Esta convocatoria que también se está haciendo, que no es una convocatoria ciudadana, es una convocatoria partidaria, en realidad está fundada también en criterios de odio, de división, de una especie de enfrentamiento ideológico. Ese enfrentamiento ideológico que en Honduras, aclaro, a veces es imposible hacer debates ideológicos porque cada quien en realidad no tiene en su mayoría las bases o los basamentos teóricos para poder enfrentar. Aquí se califica, y se califica de comunistas, de socialistas, de derechistas, etcétera, etcétera, en un pueblo que se está muriendo de hambre. Acá lo que debemos hacer en realidad es todo luchar por el éxito de este gobierno, porque en la medida en que este gobierno sea exitoso, la nación se desarrolla. Yo creo que ese es el mensaje de Canal 5, es el mensaje de Frente a Frente, es el mensaje de Renato y todo su equipo, tratar de construir el pueblo hondureño, mientras ha estado hablando ahí el general. Yo les recuerdo, habrá la mitad de los hondureños que solamente comerán una vez al día. Me explico, 52% de la población está en extrema pobreza. Estamos ausentes de educación, ausentes de salud, ausentes de seguridad, ausentes de justicia. Yo pediría realmente que la inteligencia prime sobre la barbarie, y creo que estamos viviendo escenarios de barbarie, y la barbarie lleva a la autodestrucción de los pueblos. Yo lo que le pido a la compañera presidenta Xiomara Castro, en consecuencia, es que más bien lance un mensaje de unidad del pueblo hondureño, un plan de gobierno consensuado, orientemos los recursos hacia la satisfacción de las necesidades fundamentales. Yo creo que esa es la visión que el pueblo hondureño espera de todos los políticos, porque ese es el problema en Honduras. Aquí en Honduras casi no tenemos políticos. El político resuelve, el político piensa en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. El político propone, así lo hizo Morazán. Y entonces sigamos esas líneas. Aquí lo que tenemos son mercaderes u oportunistas, en realidad, que utilizan cierta fraseología para beneficio propio, pero destruyen la nación. Creo yo que el bien común es el objeto y sujeto de la política. No lo creo yo, así lo dicen los principales pensadores. Actuemos en función de ello. Muchísimas gracias. Yo creo que en la medida en que construyamos civilización, en la medida en que actuemos no por odio, sino que por convergencia, estaremos construyendo esa Honduras necesaria, esa Honduras que es posible, si los ciudadanos realmente nos unimos para transformar Honduras. Ese es, en realidad, el verdadero objetivo. El doctor Nelson Ávila, ex precandidato presidencial en Frente a Frente. Concluimos las llamadas con la del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Isaías Barahona. General, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Buenos días al general Romeo Vázquez y a su auditorio. Mire, yo creo que el pueblo hondureño, estoy convencido que al pueblo hondureño los gobiernos deben tratarlo con todo el respeto que sea posible, necesario y que la Constitución lo manda. La dignidad de un pueblo no se trastoca o no se ofende cuando los gobiernos hablan con la verdad, cuando los gobiernos dicen lo que deben decir en forma seria. La palabra de un ministro de Estado, de un secretario de Estado, es la palabra del presidente y es la palabra del gobierno. No debe ser utilizada para generar odio, no debe ser utilizada para polarizar al país, no debe ser utilizada para amenazar personas, ambiguamente o claramente, como quiera que sea. Los ministros de Estado deben ser serios y deben hablar con propiedad y deben decir lo que corresponde decir al Estado de Honduras. No es una persona, no es un individuo el que está hablando, es el Estado de Honduras. Y ahí es donde no debemos confundir a la población. ¿Por qué? Porque cuando los ministros lo dicen, entonces la población lo entiende como que lo está diciendo el gobierno. Si
alguna persona, si existen causas contra alguna persona, existen los procesos legales por los cuales se puede actuar, por los cuales el gobierno puede actuar. Yo escucho amenazas y escucho llamados de todas las partes, indudablemente, los hemos escuchado en su programa, donde se dice que son golpistas, que son esto, que son el otro. En el año 2009 actuó la institucionalidad del Estado, no actuaron personas, la institucionalidad completa del Estado contra un gobierno que estaba dando un golpe de Estado. O sea, volver a esa discusión es retroceder y borrar todos los arreglos que después los políticos tuvieron que hacer para poder pasar a la siguiente página, que era ver cómo gobernábamos Honduras y cómo seguíamos con una Honduras en marcha para poder seguir resolviendo la problemática que tiene el pueblo de Honduras. Entonces, es trágico que en Honduras se tenga que seguir discutiendo un tema que ni siquiera una comisión de la verdad pudo decidir si era o no golpe de Estado y terminó inventándose un nombre diciendo que era un golpe al Ejecutivo. Fue la institucionalidad de Honduras la que actuó. Y si no fue perfecto, de todas maneras estaba en la Constitución, está en los artículos constitucionales que Fuerzas Armadas tiene definitivamente la última palabra cuando los políticos no han sido capaces de encontrar una solución al desacuerdo que ellos mismos provocan. Ojalá que no estén provocándolo ahora de nuevo, porque van otra vez a orillar a la institucionalidad del país a tomar acciones que no son las que Honduras necesita. Como lo acaba de decir el doctor Nelson Ávila, Honduras necesita dejar de polarizarse, dejar de seguir sembrando odio. Honduras necesita que sus gobernantes busquen la forma de traer todas las fuerzas de los hondureños hacia una sola meta, que es el bienestar de los hondureños. Nadie tiene que convencer a los hondureños de que la canasta básica está cara, de que la criminalidad está creciendo, de que el país ha perdido una cantidad enorme de empleos. Eso ya es una realidad, y el trabajo de los gobiernos es corregirlo, no enojarse cuando alguien tiene la oportunidad de decirlo, o de decir, mire, esto se puede corregir de esta manera, o decir que no estamos de acuerdo con una propuesta ideológico-política que se pueda presentar. Hay derecho. Los hondureños tenemos libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de movilización, y vamos a pelear por ella, que no se entienda que porque lo hablamos en paz es que estamos dispuestos a soportar a cualquiera que quiera pasar por encima del pueblo hondureño. Los hondureños no hemos sido un pueblo sumiso, nunca, nadie sometió al pueblo hondureño jamás, y no creo que este vaya a ser el momento. Entonces, dejemos de llamar a la polarización, busquemos recetas o fórmulas donde la fuerza de todos los hondureños concurra para producir una Honduras mejor, y eso no se logra sembrando odio o amenazando a ninguna persona dentro de la sociedad. Cuando se empieza a señalar y a decir, es que este es un golpista, es que este es tal cosa, es que este es el otro, usted y el gobierno, si es el que lo está haciendo, o quien quiera que lo esté haciendo, está llamando a otros extremistas a que puedan agredirlo, y eso no es correcto, no está bien. El Estado tiene la responsabilidad de proteger la vida de las personas, de proteger los derechos de las personas, y nadie está por encima de la ley y por encima de lo que manda la Constitución. Insisto, existen procesos legales, formales, institucionales en el Estado de Honduras que tanto la ciudadanía como el gobierno deben utilizar si creen que efectivamente se está haciendo actos contra el Estado de Derecho. En Honduras, en este momento, la única parte que realmente ha insistido en violar la ley es el mismo gobierno, y no voy a relatar todos los casos de violación a la Constitución porque los conocemos y los hemos discutido. Entonces, creo que es el momento en que haya sosiego y que quienes están gobernando efectivamente respeten la ley y exijan el respeto a la ley. El general Isaías Barahona en comunicación con Frente a Frente. Pausa, retornamos para escuchar el último minuto del general Vázquez Velázquez. Mensaje final, general Romeo Vázquez Velázquez. Gracias, Renato, por invitarme a su programa y por haberme permitido venir solo para expresar mi punto de vista y mi verdad, ¿verdad? Y al mismo tiempo agradezco al general Isaías Barahona su posición muy buena, por cierto, una exposición muy profesional y muy patriótica.
Lo mismo que al doctor Nelson Ávila, ese es el debate que debe haber entre hondureños, un debate de altura. Él dice sus puntos de vista, yo comparto algunas cosas con él, otras no, pero es muy respetuoso y eso me gusta. Él dice de que la reunión de política no es buena porque no, es una reunión que va orientada más bien a defender la democracia. Y le digo al pueblo hondureño, esta es una lucha de valientes, tenemos que continuarla y no le vamos a tener miedo. El general Romeo Vázquez Velázquez esta mañana en Frente a Frente con variada participación de diversas posiciones políticas vía teléfono. A todos muchas gracias, feliz día.